Hola, soy Tomás Villén, soy coordinador de Cosemes y vamos a hablar muy claro. En pleno siglo XXI, hacer medicina de urgencia sin ecografía roza, si no lo es, mala praxis. Por tanto, todos aquellos que estéis convencidos de este hecho, todos aquellos que estéis convencidos a convenceros y todos aquellos que queráis formar en ecografía, tenéis un sitio muy de referencia, que va a ser Épica Podcast. Yo solo puedo recomendarlo de forma absoluta, porque seguramente, conociendo a los autores, será un sitio brutalmente bueno en cuanto a docencia, formación, y seguramente tendrá un toque de humor imperdible. Yo me apunto. Épica Podcast, Ecografía a pie de cama, con Juanjo Zafra y Enrique Ortiz, desde Cosemes Euskadi. Hola, buenos días, bienvenidos al primer episodio de este podcast canal de YouTube de Ecosemes Euskadi. Lo hemos llamado Épica Podcast y ahora explicaremos por qué. Estoy hablando en plural porque al otro lado de la línea skypiana tengo a Enrique Ortiz. Yo soy Juan José Zafra del Hospital de San Eloy en Baracaldo, trabajando en la urgencia, y Enrique Ortiz se presenta ahora mismo. Buenos días, soy Enrique Ortiz, adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Donosti, miembro de ECOECALME o Cosemes Euskadi, y daros la bienvenida a todos y que tengáis tantas ganas como nosotros de aprender a manejar y a entrar en este mundo de la ecografía. Muy bien, pues como coordinador de Cosemes Euskadi hemos intentado incentivar un poquito el movimiento dentro del grupo, y ya que las reuniones son un poco difíciles en persona, hay gente de Donosti como Enrique, gente en Vitoria, gente en Vizcaya, entonces hemos querido dar un pequeño impulso con este podcast o canal de YouTube. Se intentará que sea un podcast, eso ya es cuestión de tecnología, ya veremos. Entonces, lo que vamos a hacer con este podcast primero es explicar el nombre. Enrique, por favor, ¿qué opinas de POCUS? POCUS al final es un anglicismo, o sea, es la ecografía a pie de cama, se traduciría, que tampoco nos quedaba como muy bonito, ¿no? Eso de a pie de cama, y entonces preferimos, o a Juanjo se le ocurrió el nombre de Épica, que es mucho más, no sé, mucho más heroico, ¿no? Que es un poco la situación nuestra en estos momentos de inicio. Castellanizándolo un poco, ¿no? Sí, eso es. Y sería eso, la ecografía a pie de cama, épica. Dentro de estos programas, este es el primer episodio. Perdonad las deficiencias tecnológicas, creo que se me está cortando. Dentro de este primer programa explicamos lo que vamos a querer hacer. Vamos a alternar, aunando en el mismo canal, tanto teoría para principiantes como tips o consejos, ya estamos con los anglicismos, y avances de protocolos, quizás un poco de más avanzada. Todo esto alternándolo con entrevistas a personajes ilustres dentro de Cosemes Nacional, y ya veremos más adelante. ¿Qué te parece la idea? La idea me parece muy buena, porque hasta ahora antes disponíamos de podcasts o vídeos en YouTube tipo en inglés. Yo tengo un compañero que le cabrea muchísimo. ¡No, nada! Fue la última reunión de WinFocus en Madrid, salió cabreadísimo. Dice, o sea, sí, la gente sabía mucho, ha aprendido mucho, pero no ha entendido ni hostias. El inglés ahí. Sí, claro. Dice, no había ni traducción simultánea, ¿no? Dice, no podía. Entonces, la idea nuestra es eso, o sea, empezar desde... no empezar, o sea, ampliar a llegar a más gente, a más compañeros nuestros que están interesados en esto o que le ven alguna utilidad a esto de la ecografía a pie de cama. Y dentro de esto, pues eso, empezar con vídeos más sencillitos que serían pues de cómo iniciar o cómo hacer algunas técnicas sencillas o exploraciones sencillas, y luego pues también aprovecharíamos pues para la gente más avanzada, pues iríamos discutiendo artículos o técnicas o pruebas nuevas o que van saliendo y que vemos que son
un avance para nosotros, ¿no? Ahí dentro también pues invitaríamos a gente para que venga a discutir sobre esto o a darnos su opinión desde el lado contrario, vaya. No solo ecografistas, igual también podríamos ampliarlo un poquito más. Eso es, esto es como WinFocus multidisciplinar, ¿no? Entonces, para los no iniciados, porque queremos que esto sea para todos, un canal en el que se puede hablar de ecografía, para los no iniciados, deciros que dentro de SEMES, para los no iniciados y para los americanos que nos vean y el resto del mundo, intentaremos subtitularlo, intentaremos. Entonces, para todos, SEMES es la Sociedad Española de Medicina de Emergencias. Dentro de SEMES está el grupo, hay varios, y está el grupo de ecografía, Ecosemes Nacional. Y Ecosemes Nacional tiene, cada comunidad autónoma, casi todas, tienen su delegación de Ecosemes. En este caso somos Ecosemes Euskadi. Semes Euskadi se llama Ecalme. Ecosemes Euskadi o Ecocalme. En Twitter estamos como @Ecocalme. Aparte de Ecosemes, existen otras ramas. La ecografía de Semergen, etc. Entonces vamos a ver si podemos hacer que este podcast intente llegar a toda la gente de todos ámbitos y sociedades. Enrique, ¿nos cuentas un poquito qué ecógrafo tienes en la urgencia y cuántos trabajáis, cómo gestionáis las exploraciones ecográficas? Bien, nosotros empezamos 3 con el curso avanzado, intermedio avanzado de Ramón Nogué en Lleida, y ahí se habían traído primeramente un ecógrafo, un S-Fast, se trajo de Sonosite, con 2 sondas, ¿no? La lineal y la abdominal. Después de dar el curso, pues fuimos empezando en esto y ahí fuimos ampliando las exploraciones, pues desde las más básicas o más sencillas, que empezamos así pues con la TVP, los cólicos de riñón, tal, pues ya fuimos ampliando un poquito más. Y ahí nos dimos cuenta de que nos hacía falta algún ecógrafo más, porque también fue entrando más gente del servicio, se fue animando a usarlo, se dieron cuenta que era útil para ayudarles a ver debajo de la piel, ¿no? Y ver qué estaba pasando ahí. Y entonces ya pues había una pequeña pelea por el ecógrafo, ¿no? Estábamos ahí trabajando y venía uno y, oye, te lo quito un momento y tal. Como que ya lo soy yo, te lo traigo. Y nos lo andábamos disputando, entonces ya se consiguió que el hospital nos trajese otro más. Se eligió el mismo modelo para ya que estábamos acostumbrados a usarlo, pues para que la gente supiera dónde estaban los botones y tal, no tener que volver a aprender otro. Y entonces se trajo otro S-Fast, y este se trajo con la sonda cardiológica, ¿no? Entonces de manera que tenemos 2 ecógrafos y 3 sondas. Hacéis un mix entre los dos. Eso es, sí. Tenemos ubicado el ecógrafo con la lineal y la abdominal en la zona de trauma y leves, y el cardíaco está en la zona de graves, ¿no? Pero al final la sonda cardiológica, menos para la TVP, que también se puede ver mal, pero se puede ver, nos vale para todo lo demás. O sea, nos vale para ver pulmón, nos vale para ver abdomen, con lo cual optamos por dejarlo en la zona de graves, que era donde hacíamos más ese tipo de exploraciones. Bueno, el gerente estará contento, ¿no? Habéis optimizado recursos. Eso es, hemos optimizado, hemos abaratado, porque no nos daba más que para eso. Y de esa forma pues tenemos un equipo completo de sondas con dos ecógrafos, y ya no nos peleamos, ¿no? La gente va entrando. Nosotros no teníamos, y empezamos a raíz de un curso de un laboratorio que nos entró el prurito ahí, y cogimos uno de digestivo o de uro, uno de esos enormes de carro, ¿no? Que vas tirando. Y bueno, pues se veía lo que se podía. Y luego al final entramos con Sonosite, con el S-Fast, probando varios antes, y solo tenemos ahora ese, que nos roban a veces los de anestesia, unidad del dolor, aunque tienen uno, pues eso, para hacer raquis y infiltraciones varias, nos roban el nuestro. Dentro del servicio estamos 4 o 5 dándole, somos 15, somos gente de costumbres, y tarda en hacer pasar por el aro a la gente que, además de auscultar, puede hacer otras cosas y que pueden ser muy útiles, pero bueno, es la evangelización poco a poco.
es lo más complicado, o sea, lo más complicado es hacer ver a los compañeros la utilidad de esto, ¿no? Es que tenemos muy metida la idea de la ecografía que pedimos al radiólogo, ¿no? Esa ecografía de descartar apendicitis o descartar colecistitis y que muchas veces ni miramos las imágenes, miramos simplemente el informe del radiólogo. Si viésemos las imágenes veríamos que ellos siguen una dinámica, o sea, tú has pedido para ver una sospecha de apendicitis y te encuentras una imagen del flujo portal del hígado, ¿no? O sea, ellos lo tienen estipulado así, o sea, y ellos van a seguir su dinámica de ver todo ese tipo de imágenes y analizar todo independientemente de lo que les hayas dicho tú. Siempre van en esa dinámica, ¿no? Esto es focalizado, o sea, es buscando, según la clínica, según el paciente, según tu exploración, te estás apoyando en el ecógrafo para obtener más datos. Y eso es lo más difícil de hacerles comprender, ¿no? Eso es, pero poco a poco, ¿no? Ya van entrando, tío. Nosotros somos 35, 30, sí, alguno más igual por ahí, que viene a días sueltos, y 3 que hicimos el curso avanzado, luego intermedio avanzado y luego otros 5 o 6 hicieron el curso más básico, y pues va entrando la gente se va animando. Se han dado cuenta que el botón de encendido no es de autodestrucción y ya se animan a tocarlo. Poco a poco y con la práctica diaria, viendo que lo usamos, ya hay algunos reticentes de los mayores del servicio, la Javi, que ya para globos vesicales le ves ahí con la sonda y este de verdad no es un espejismo, está cogiendo el ecógrafo. Poco a poco, y como todo, y como para todas las especialidades, lo siento por las especialidades involucradas, no se puede poner puertas al campo y ellos mismos se van dando cuenta, ¿no? Nosotros tenemos unos radiólogos muy comprensivos y incluso a veces les decimos, oye, le he mirado, me ha parecido ver esto y tal, y creo que tiene la TVP, para si puedes hacerme la ecografía completa, le confirmas niveles. Pero supongo que de entrada no. Habrá sido a fuerza de veros, de entrada no serían tan comprensivos, o al menos en mi hospital no. No, les chocó un poco, pero sí que tenemos un grupo más joven que son más comprensivos. Nosotros tenemos una sala de rayos directamente en la urgencia con un escáner y un ecógrafo, y esos funciona a la mañana el escáner y ecógrafo y a la tarde el escáner, y son radiólogos que están asignados allí, o sea, siempre están en ese turno, ¿no? Luego a veces puntualmente hacen alguna guardia en el servicio de rayos de arriba, pero generalmente están ahí, entonces ya tenemos mucho trato con ellos, mucha relación, y mi jefe suele decir que son sus radiólogos de cabecera, ¿no? Pero los tiene allí. Entonces, pues con eso sí que si has visto algo y tal, pues te acercas y dices, oye, me ha parecido ver esto, tal, a ver qué. Sí, pues nada, te la hacen, te dicen, pues sí, pues no, pues era un artefacto, pues era tal. Esto creo que dará para otro episodio porque mi experiencia es totalmente contraria. Ya hablaremos de ello entonces. Te digo gente puntual, gente puntual, que joven y que está ahí con nosotros trabajando, ¿no? Hemos tenido la contraria, ¿no? De llamar a la noche y decir, oye, que le he visto y tal, y tiene esto y tal. Y dice, pues si ya lo has visto, ¿para qué quieres? Mira, confía en ti. Intercambio de opiniones por teléfono, ¿no? Pero bueno. Yo he visto la puerta de rayos aquí delante, o sea, cerrar la puerta. Esto no es para urgencias. Sí, aquí la puerta. Pero bueno, por eso te digo que nuestra experiencia no es así, pero bueno. Es gente dependiente. Es persona dependiente. Bueno, pues muy bien. Yo creo que como primer episodio podemos darlo por finalizado. Nos hemos comprometido a hacer unos 10-15 minutos de episodio, ¿no? Para no saturar mucho. Además, luego el consiguiente, si lo subtitulamos, el consiguiente curro de subtitularlo, por favor, gente de anglosajona, americana, subtitulad los podcasts, que no todos estamos al día en la lengua vuestra materna. Sí, de hecho yo creo que uno de los problemas que me he encontrado yo al estudiar y al coger libros y para aprender de esto es que son libros en inglés, ¿no? Las últimas ediciones siempre tienes en inglés. Y claro, te encuentras términos que dices, ¿y ahora cómo los traduzco yo al castellano? ¿No? Spine sign, signo de la espina. Dices, signo de la espina, signo de la columna. ¿Esto cómo lo pongo, no? O sea, pero eso también
hay Ecosemes Nacional, yo creo que tendríamos que ponernos de acuerdo en esa Tenemos serie. que poner nuestro sello ahí. No, al menos un léxico común, ¿no? Para que todos traduzcamos igual eso, todos sepamos de qué estamos hablando sin tener que ir al término en inglés. Pero lo dejamos para otro podcast. Por eso tenemos tantos signos igual, porque un solo signo, según quien lo dé, hay 3 o 4 que dicen lo mismo. Vale, pues bueno, os emplazamos para el siguiente episodio, que esperamos que sea más y mejor. Recordaros los métodos de contacto y de seguimiento, que serían en Twitter @ecoecalme. Ecosemes Euskadi estamos allí, pero creo que es @ecoecalme. Tenemos una página web blog que es ecosemeseuskadi.wordpress.com. Intentaremos quitar el WordPress, por cierto. Enrique, ¿tienes tu propio Twitter también? Sí, es el @ov_Enrique, sin más. Bueno, pues sin más, nos despedimos desde aquí. Un saludo. Hasta luego. Nos vemos. Enrique, voy a poner algo que tú no vas a ver luego, pero es por no herir sensibilidades. Ya te enterarás de qué es. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Ahora te lo explico. Mañana es la final y voy a poner la camiseta del Atleti. Da igual, no soy nada futbolero. Vale, digo, como eres de la Real. No.